Bien, buenas tardes, saludos, bienvenidos. Vamos a iniciar con la videoconferencia de hoy. Primero haciendo un anuncio. Recuerden que había mencionado que iba a proporcionarles las videoconferencias, tanto la de ustedes, la que tengamos con ustedes, como la videoconferencia que tengamos con la sección de la mañana, como para avanzar en los temas. Entonces, terminando esta videoconferencia, subiré el enlace para esta y para la de la mañana, porque en cada videoconferencia estoy hablando de un tema distinto. Entonces, ahorita, siempre corroborar dos cosas, la asistencia por un lado, estoy viendo que hay 18 personas nada más, de 48 creo que hay en esta sección, o sea, bastante bajo está eh, la asistencia, eso es algo importante, tienen que asistir porque es obligatorio que ustedes estén en las clases. Y otra cosa es que, bueno, recuerden que vamos a estar siempre tratando de abarcar la temática, pero que nunca las videoconferencias van a sustituir la lectura. Por eso es que los primeros temas para esta semana en el curso los van a poder encontrar en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Solomon, de Biología de Solomon, que es el libro de texto, ¿verdad?, que utilizamos en este curso. ¿Cuál es el libro de Biología de Solomon? Es este que están viendo ahora. Solo que hago la aclaración. Este libro, así como está editado para el curso de Biología General de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, no está disponible en línea, sino que solamente comprado, o sea, tiene que comprar el libro físico. Los detalles de este libro en físico para poder comprarlo están en el calendario. O sea, usted baja el calendario del aula y al final, allá en la última página, ahí les da el contacto y el nombre de la distribuidora del libro y eh, el número de teléfono para que uno pueda llamar y comprarlo, ¿no? Entonces, de este libro, el que ya lo tenga, ¿verdad? El que ya tenga este libro, ya sea que lo compró o que lo pidió prestado o lo va a comprar. Entonces, para esta semana hay dos lecturas del capítulo 1, que se llama una visión de la vida, y del capítulo 2, que habla, perdón, sobre la diversidad de formas de vida en el planeta y las ramas de la biología conocidas como taxonomía y sistemática. Vamos a estar hablando precisamente de esta diversidad de organismos vivos que existen en el planeta y cómo empezar a estudiar esa diversidad. En la mañana, en la videoconferencia con la sección de las 11, estuvimos hablando sobre las características de los seres vivos y cómo comprenderlas, cómo entender cuáles son esas características que hacen diferente a los organismos vivos desde el punto de vista de la forma como están construidos, la forma como está organizada la materia que construye el cuerpo de los seres vivos y que determina no solamente su diversidad, sino también su comportamiento. Eso lo pueden ver y lo van a poder ver en la videoconferencia de la mañana, de las 11. Ahorita vamos a tratar el tema de la diversidad de vida que hay en el planeta y cómo se estudia. Entonces, repito, eso está en los capítulos, en el capítulo 2 de Solomon y en el 1 está todo lo que tiene que ver con lo que ya hemos estado hablando antes en la videoconferencia anterior sobre la importancia de la biología como ciencia, lo que la biología como ciencia ha logrado para el desarrollo de la vida humana hasta el día de hoy, hasta el siglo presente, y también las características precisamente de esos organismos vivos que los separan, los hacen diferentes de la materia inerte. Entonces aquí va a poder encontrar en este capítulo 1 una descripción de los tres temas importantes que veremos a lo largo del curso, que es el tema de evolución,
el tema de la transferencia o flujo de información y el tema de la transferencia o flujo de energía. Y si ustedes van un poco más abajo, van a detallar, se va a detallar lo que son las características de la vida, estudiado de una manera muy, muy precisa y detallada. Aquí van a encontrar toda esa información que es necesario leerla, ¿verdad? Porque hay detalles que no los damos en la videoconferencia porque no tenemos tiempo. Recuerda que las videoconferencias son resúmenes. Entonces, esto lo vimos en la mañana con la sección de las 11 y lo va a tener usted ahí en la videoconferencia por la tarde. Luego, también el capítulo 1 habla de niveles de organización biológica. Básicamente lo que estábamos hablando de cómo los organismos vivos estamos construidos a partir de átomos que forman moléculas, que forman orgánulos, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, y que conforman al final la construcción del cuerpo de los organismos multicelulares. Se habla de la importancia también de los organismos unicelulares y cómo estos, siendo una sola célula, realiza esa célula todas las funciones vitales de crecimiento, desarrollo, reproducción, movilidad, alimentación, etcétera. También el capítulo 1 habla de flujo de energía en la Tierra hacia los seres vivos y de los seres vivos al ambiente. Y el tema de evolución para concluir al final con algo de clasificación taxonómica. Esto es en el libro de Solomon, pero si usted prefiere ver lo que es el libro de Audesirc, que también este sí lo puede encontrar en línea gratuitamente en internet, el libro de biología La vida en la Tierra con fisiología, novena edición de los autores Audesirc y Byers. Este sí está disponible completamente gratuito en internet. No es el libro de texto, sin embargo lo utilizamos como ayuda porque es un libro muy bien ilustrado y en la página 33, el capítulo 1 es la lectura que usted debe de hacer sobre la introducción a el estudio de la vida en la Tierra, y más abajito acá se ve el contenido de este capítulo. Entonces ve usted, por ejemplo, que el contenido dice cómo estudian los científicos la vida. Aquí se habla de la biología como una ciencia exacta y el método que utiliza para estudiar este fenómeno conocido como vida. Ahí lo va a encontrar en detalle. También el tema de evolución, ¿verdad? La teoría unificadora que es, digamos, el centro del accionar de las ciencias biológicas hasta el día de hoy. Las características de los seres vivos, ¿verdad? También como se encontraba en los capítulos del libro de Solomon, ahí están en detalle. Y luego el tema que vamos a ver con ustedes el día de hoy, que es el tema de cómo clasifican los científicos la diversidad de la vida. Ahí está también. Entonces sería, si usted tiene el libro de Audesirc, entonces sería la lectura para esta semana del capítulo 1. Y digo para esta semana porque la próxima semana vamos con la lectura de otros capítulos. Entonces, las videoconferencias no sustituyen la lectura, solo son resúmenes y espacios para que usted haga preguntas si tiene que hacer alguna pregunta. Bueno, me voy a basar en varias cosas acá de los dos libros para hablar de los temas que nos atañen hoy, que es la clasificación de los seres vivos. La ciencia, la biología, como una ciencia exacta, estudia la vida y como hay muchas formas de vida en el planeta, entonces debe de haber un método. Hay un método para estudiar la diversidad de organismos vivos que hay en el planeta, porque son muchos. En primer lugar, déjenme decirles que hay formas resumidas de entender esa forma de estudiar los seres vivos y su clasificación que vamos a utilizar en este momento. Quiero mostrarles unos cuadros y unas imágenes primero. Vamos a ver, me estoy moviendo dentro del capítulo 1 del libro de Audesirc y quiero mostrar primero esto.
Esta es una representación muy simple de lo que incluso desde la escuela nos han enseñado en ciencias naturales. En ciencias naturales, desde la escuela nos han dicho que los organismos vivos están agrupados de acuerdo a una serie de características. Y una forma muy común de representar la diversidad de organismos vivos que hay en la Tierra es el árbol de la vida. En esta representación gráfica llamada árbol de la vida, tenemos que entender la razón del por qué se representa de esta manera. El asunto es que si ustedes se van a la raíz del árbol o al inicio del árbol, se supone que eso simboliza los ancestros comunes, es decir, todos los seres vivos que vivimos hoy, que estamos vivos hoy en este siglo XXI, en este año 2022, todos los organismos vivos a esta fecha, venimos o derivamos de células que llegaron a existir en algún momento del pasado. Entonces, las primeras células que existieron en la Tierra vendrían a ser, digamos, la base del árbol o los ancestros de todas las formas de vida actuales. Y a lo largo de ya sea miles o millones de años desde que esas células aparecieron, no por generación espontánea, sino porque Dios las creó, a partir de ese momento a la fecha, pues encontramos una diversidad de organismos vivos que van desde organismos unicelulares, los que están representados en estas dos ramas que ven ustedes del árbol, ¿verdad? Esta rama azul y en esta rama morada, ve usted dos grupos y esos dos grupos están nombrados, tienen nombre. Ve una rama que tiene el nombre de bacteria y ve una rama que tiene el nombre de arquea. Entonces, esas dos grandes ramas del árbol de la vida representan la vida unicelular que existe en la Tierra, que en realidad es la mayoría. O sea, los seres vivos más abundantes que existen en el planeta son organismos unicelulares. O sea, ni siquiera los podemos ver, pero están ahí en diferentes ambientes, incluso del mismo cuerpo de otros seres vivos. Y ve usted que la última rama de este árbol representa a otros seres vivos, incluyendo los animales, el grupo donde estamos nosotros, los hongos, las plantas y un grupo de organismos en su mayoría unicelulares llamados protistas y todos dentro de una agrupación llamados eucaria. Entonces vamos a explicar eso ahorita. Pero nos vamos a ir entonces aquí al capítulo 1 ahora del libro de Solomon. A ver, no, al capítulo 2 del libro de Solomon. Nos vamos a ir a una página que está por aquí abajo. Vamos a ver. Ya les voy a mostrar. Miren que en el libro de Solomon, en el capítulo 2, también se hace una representación un poco más simple de, de esos grupos en los que encontramos a todos los seres vivos del planeta. O sea, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, ustedes ven acá que dice, aquí en la base de este diagrama, ve y dice aquí ancestro común de todos los organismos vivos, y luego ve que hay tres ramas, igual que la representación que vimos antes. Ve que hay una rama que habla de dominio bacteria y otra rama que habla del dominio arquea. Aquí se nos da un poco más de información, porque nos habla ya no solamente de bacterias, sino que nos habla de que bacteria, arquea y eucaria son un dominio. Y aquí está eucaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un dominio? ¿Por qué es importante entender estas gráficas? Para poder entender la forma cómo se estudian los organismos vivos. Bueno, seguimos con el contenido de este capítulo y déjenme mostrar. Hay otra
gráfica que quiero mostrar también para que vayamos entendiendo esto. No, creo que está en el capítulo 1. Vamos a ver. Sí, acá está. Aquí está. Bien, entonces, fíjense en esto. Aunque creo que lo voy a proyectar desde acá, desde la presentación. Estoy en clases, compa. Que es más fácil. Cierren los micrófonos, Mira, estoy en por clases, favor. compa. Pero no solo lo escucho. Cierre su micrófono, por favor, el que está hablando. Bien, vea usted. Ahora, aquí está un poco más ampliado el árbol del que estamos hablando. Ahora, fíjese bien en lo que dice. Ancestro común y luego las ramas. Ahora, fíjese bien que la rama que corresponde al dominio bacteria está muy cercano a lo que es la rama que corresponde al dominio arquea. Y luego vienen las ramas que corresponden al dominio de los eucaria. ¿Qué son? ¿Qué es este término de eucaria o eucariota? Bien, los eucariotas son todos los seres vivos que en sus células, porque recuerde que las células construyen el cuerpo de los organismos multicelulares, y recuerde también que las células son los organismos vivos principales, porque la vida está determinada por las células. Y vea usted que los eucariotas tienen una particularidad en sus células. Y es que las células eucariotas tienen ADN y ARN, o sea, ácidos nucleicos, tienen esos ácidos protegidos en una estructura llamada núcleo celular, que es un organelo de la célula, es un órgano de la célula. Entonces, los eucariotas son entonces organismos vivos cuyas células tienen protegido el ADN con un núcleo. Bueno, les voy a pedir por favor que cuando yo esté hablando no estén con el micrófono abierto. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y me está interrumpiendo. A esa persona le voy a pedir que lo cierre y si no voy a tener que cerrarle el micrófono a todo mundo. A ver, como veo que no está en clase esa persona, voy a tener que silenciarlos a todos. Y ya, espero no me interrumpan más. Bueno, vuelvo a esto. ¿Quiénes son los organismos vivos o los grupos de organismos vivos que están en el dominio de los eucariotas? En primer lugar está el reino de los protistas. Estos son organismos en su mayoría unicelulares, aunque hay algunos multicelulares que, digamos, tienen una estructura celular bastante simple, pero que comparten junto con el reino de las plantas que conocemos, que son las que nos dan de comer, los animales, el grupo donde nosotros estamos, y los hongos, junto con todos estos tres reinos más, los protistas comparten esa característica. Las células tienen un núcleo donde está resguardado, protegido los ácidos ribonucleicos, ácido ribonucleico ARN y ácido desoxirribonucleico ADN, que son las moléculas más importantes desde el punto de vista biológico, porque esas son las moléculas que contienen la información que hace que nosotros podamos existir, los seres vivos, ¿verdad? El ADN y el ARN. Luego, en los dominios anteriores, bacteria y dominio arquea, estos son procariotas. ¿Qué quiere decir el término procariota? Procariota quiere decir que esas células no poseen núcleo. Sí poseen, por supuesto, ADN y ARN. Esas moléculas, esos ácidos nucleicos no pueden faltar en el cuerpo de los organismos vivos, porque realmente son las moléculas que definen todo. Definen la forma que cada organismo vivo va a tener, define la especie a la que va a pertenecer, define sus características, define sus relaciones con otros seres vivos y con el medio, define la vida. ADN y ARN son las moléculas más importantes para los organismos vivos, porque son las que contienen toda la información codificada de quiénes somos.
los organismos vivos y por qué existimos. Entonces, los procariotas tienen ADN, tienen ARN, pero no tienen núcleo. Las células no tienen núcleo, son células más pequeñas, más simples desde el punto de vista estructural y funcional, y son las más abundantes. O sea, los organismos vivos más abundantes en el planeta son las bacterias y las arqueas. Encontramos bacterias y arqueas en todos lados, aún no pudiéndolas ver. Entonces, ¿qué es un dominio? Un dominio es una categoría taxonómica. Entonces, ahora debo de explicarles qué es la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología. Eso ya lo explicaba un video que les había pasado el lunes. Taxonomía es una rama, una ramificación de la biología, y es la rama que se dedica a estudiar cómo clasificar, cómo agrupar a los organismos vivos dependiendo de sus características en común y cómo darles un nombre, cómo nombrar a los seres vivos. Entonces, en la taxonomía existe un método o un sistema para darle nombre y para agrupar a los seres vivos llamado sistema binomial de clasificación taxonómica. El sistema binomial de clasificación taxonómica, como su nombre lo indica, se basa principalmente en dos nombres. Por eso se llama sistema binomial de clasificación taxonómica. Se basa principalmente en dos nombres, pero esos dos nombres no son las únicas categorías que se utilizan, sino que hay otras más. Y para eso voy a mostrarles en los libros que existen categorías taxonómicas para poder agrupar a los organismos vivos del planeta. Si ustedes se fijan aquí en el capítulo 1 del libro de Solomon y se fijan en esta gráfica, lo que ven es un triángulo invertido. Fíjense que en el triángulo invertido que están viendo acá, la base del triángulo, que es la parte más ancha, es el dominio, es la primera categoría que se utiliza en ese sistema de clasificación taxonómica para poder agrupar a los organismos vivos. En otras palabras, esta es la primera agrupación que se le hace a los seres vivos. Entonces, todos los organismos que forman parte de un dominio van a estar ahí, van a estar agrupados en ese dominio por una razón bien simple. Si es un organismo unicelular, va a estar enmarcado en el dominio o bacteria o arquea. O sea, si es procariota, va a estar en el dominio bacteria o arquea, porque esos dos dominios son los dominios de los organismos procariotas que existen en el planeta. Y si ese organismo vivo es ya sea unicelular o multicelular, y en sus células hay un núcleo definido, hay un núcleo celular, entonces va a estar en el dominio eucaria. En el ejemplo, usted ve ejemplos de organismos que están en el dominio eucaria, o sea que son eucariotas, los que usted está viendo ahí. No son todos, ¿verdad? Obviamente, sino que es un ejemplo. Entonces, ¿quiénes son los eucariotas? Recuerde que dentro del dominio eucaria están las plantas, todas las plantas, están los protistas, están los animales y están los hongos, que en conjunto pues son un montón de organismos vivos, ¿verdad? Pueden ser incluso millones. El número exacto no lo sabemos aún. Ahora, fíjese bien que después de ubicar si ese organismo que se quiere clasificar es procariota o es eucariota, hay otra categoría más debajo de dominio, que es una categoría llamada reino. Recuerda el cuadro que estábamos viendo, decía reino bacteria en el dominio bacteria, decía reino arquea en el dominio arquea, y luego decía reino protista, reino plantas, reino animal
y reino de los hongos. Entonces, el reino es otra categoría taxonómica utilizada en ese sistema de clasificación, pero mire que está debajo de dominio. Hagamos un ejemplo aquí en la figura. Usted ve acá que está el reino animal. En el reino animal, usted va a encontrar, pues obviamente solo animales. Los animales están clasificados en dos categorías grandes. O son invertebrados, porque no tienen un esqueleto óseo interno, o son vertebrados, aquellos animales que sí tienen huesos, un esqueleto óseo interno, una columna vertebral. Pero a todo esto, para entender mejor este ejemplo que les estoy mostrando aquí, debo decirles que lo que estamos tratando de clasificar es el chimpancé. Esto es lo que estamos tratando de clasificar con este ejemplo. Digamos que en algún momento algún biólogo allá en Asia o en África se encontró en algún viaje el primer chimpancé. No sabía qué animal era. Solo veía a un animal, o veía a un organismo vivo, mejor dicho, veía a un organismo vivo que pues se parecía mucho a los seres humanos en algunos rasgos, pero no sabía qué nombre tenía ese organismo, no lo conocía. Entonces, estos biólogos que descubren las especies de seres vivos que hay en el planeta, cuando se topan con una especie que no conocen, tienen que abocarse al sistema de clasificación taxonómica para poder darle un nombre y poder agruparlo en una categoría, en dónde está ubicado, en qué dominio está ubicado, en qué reino está ubicado. Entonces, para eso, ese científico o ese biólogo lo que hace es que utilice el sistema de nomenclatura taxonómica y una vez ubicado o sabiendo que ese chimpancé es un organismo vivo, que es eucariota porque sus células tienen núcleo, y viendo que ese organismo es un animal por las características que tiene, luego tiene que seguirlo ubicando en otras categorías más. Debajo del reino está la categoría filo. Resulta que el chimpancé, por los estudios que se hicieron, los estudios taxonómicos que se hicieron, se supo que el chimpancé está en el filo de los cordados. ¿Quiénes son los cordados? Los cordados son todos aquellos organismos vivos, en este caso animales, porque ya sabemos que estamos en el reino animal, son todos aquellos animales que tienen columna vertebral y que tienen huesos internos. Eso es un cordado. ¿Por qué es un cordado? ¿Por qué un cordado sabemos que tiene huesos y tiene... Bueno, porque la columna vertebral en realidad está ahí en el cuerpo para proteger el cordón nervioso que nosotros conocemos como médula espinal. Entonces, realmente, cordado hace referencia principalmente al hecho de que ese animal tiene una médula espinal protegida por huesos. Esa médula espinal es ese paquete de nervios que bajan desde el cerebro, desde el tallo cerebral, por toda la columna y que luego se ramifican a todo el cuerpo, porque son esos nervios los que controlan el funcionamiento de todas las partes y de todos los órganos del cuerpo. Entonces, ese es un cordado, un animal con médula espinal. Luego está la otra categoría, la clase. ¿A qué clase pertenece el chimpancé? A la clase de los mamíferos. ¿Por qué es un mamífero, un chimpancé? Bueno, ¿qué características tienen en común los mamíferos? Los mamíferos tienen pelo, son los únicos organismos vivos del planeta que tienen pelo, los mamíferos. Los mamíferos, como su nombre lo indica, el nombre de la clase, poseen glándulas mamarias que producen leche, en el caso de las hembras, para alimentar a las crías. Y otras características que tienen los mamíferos es que comúnmente o en su mayoría son organismos vivíparos, es decir, paren crías vivas, ¿verdad?
que se gestan o se desarrollan en una placenta. Hay excepciones. Hay un grupo de mamíferos que incluso pone huevos, pero eso es una excepción a la regla. Ese es el 1% del 100% de los mamíferos. Y esos son unos mamíferos muy ancestrales, o sea, que han existido por quizás millones de años, que viven en Australia y se llaman monotremas, que son el equidna y el ornitorrinco. Equidna y ornitorrinco son los únicos mamíferos que ponen huevos. Y de ahí todos los demás mamíferos nacen de una placenta. Y también una característica importante de los mamíferos es que su temperatura corporal comúnmente es constante, por eso se les llama animales homeotermos, o también se puede decir el término homotermo. ¿Qué quiere decir el término homotermo? Que la temperatura es constante. No importa que haga mucho frío en el exterior del cuerpo, en el ambiente, o mucho calor, la temperatura interna de un mamífero siempre va a estar constante. Obviamente para asegurar la vida celular, ¿verdad? Que las células no mueran. Luego de clase, el orden. ¿A qué orden pertenece? ¿A qué orden taxonómico pertenece el chimpancé? Pertenece a los primates. ¿Quiénes son los primates? Todos aquellos animales cordados, todos aquellos mamíferos que tienen características interesantes. Tienen comúnmente 5 dedos al final de las extremidades, en las manos o en las patas. Tienen 5 dedos. Tienen los ojos enfrente en el cráneo, los tienen enfrente. Comúnmente los primates tienen visión binocular estereoscópica, es decir, que miramos en 3 dimensiones. No necesariamente en colores, pero en su mayoría podemos percibir. La mayor parte de los primates tienen una vista muy buena, con vista en color, vista en profundidad. Y también el hecho de que los primates, bueno, dentro de los primates hay 2 grupos, están los monos y están los simios. Los monos tienen cola y los simios no tienen cola. Luego, el chimpancé se ubicó en la familia Póngide. Esto es un nombre en latín, ¿verdad? Es decir, la biología utiliza latín para darle nombre a los organismos vivos, ya que el latín es una lengua muerta. O sea, el latín es una lengua muerta porque ya en ningún país del mundo se habla latín. Ni siquiera en el Vaticano las misas, todas las misas son en latín. Ahora una minoría de las misas en el Vaticano son en latín. Entonces ya no se habla latín en ninguna parte del mundo. Entonces las ciencias biológicas adoptan el latín para poder utilizarlo en el sistema binomial de nomenclatura taxonómica para darle nombre a los organismos vivos y ubicar sus grupos. Entonces, Póngide la familia Póngide tiene una serie de características que agrupan a ese chimpancé en esa familia. Es un simio, no tiene cola en parte y otras características más que no vamos a definir en este momento porque no es el caso. Y aquí venimos en la parte más importante del sistema binomial. Como el nombre lo dice, el sistema binomial se basa principalmente en un nombre doble. 2 nombres hacen el nombre científico de ese animal o de ese organismo. Entonces, el chimpancé está en el género taxonómico PAM, así se escribe PAM, y la especie PAM troglodites. Entonces, a lo que quiero llegar con todo esto es lo siguiente, esta es la conclusión. Los taxónomos, para poder agrupar a un organismo vivo que se acaba de descubrir, que por cierto, y para sacarlos un poco de la duda, organismos vivos en el planeta estamos descubriendo prácticamente todos los días, ya sean organismos unicelulares o ya sean organismos multicelulares. Para darles un ejemplo, Honduras en el 2007, 2008, se encontraron
como 5 especies que la ciencia no los conocía, de serpientes, y otro tanto de anfibios, entre salamandras y ranas. O sea, se descubrieron en esos años, entre más o menos el 2006, 2007, 2008, se descubrieron un montón de especies nuevas para la ciencia de serpientes y de anfibios en Honduras. Entonces, en todas partes del mundo se están descubriendo nuevas especies. No sabemos los biólogos todavía cuántas especies en total viven en la Tierra, no lo sabemos. Cada vez que se descubre una nueva especie, se tiene que agrupar a ese organismo en alguna categoría, en algún grupo, de acuerdo a esas características que se estudian. Y se le tiene que dar un nombre. Entonces, para darle un nombre, en latín se utiliza el sistema binomial. Y entonces, aquí un resumen importante es que todos los organismos vivos del planeta van a estar agrupados en 7 categorías taxonómicas. Y esas categorías taxonómicas son dominio, que es la primera. Hay que saber a qué dominio pertenece ese organismo. Y es la categoría más inclusiva, porque es la que abarca la mayor cantidad de especies. Luego, la siguiente categoría después de dominio es el reino. Hay que ubicar a ese organismo en uno de los 6 reinos que hay. O es reino bacteria, o es reino arquea, o es reino protista, o planta, o animal, u hongo. Ya son 6. Luego hay que ubicarlo en un filo. Esta es otra categoría taxonómica. Luego, este es su filo, no, en este momento, hay que ubicarlo en una clase, en un orden, en una familia, hay que darle un género y hay que nombrar una especie. Entonces, al final, lo que nosotros leemos en los libros o vemos en, en documentales, etcétera, muchas veces es el nombre científico de ese organismo y no todas las demás categorías taxonómicas, aunque sí las tienen. Entonces, ¿por qué el nombre científico es importante? Bueno, porque es un nombre único. Es un nombre único en todo el mundo. Nadie puede confundir que un Homo sapiens es un ser humano. O sea, nadie puede confundirse en eso. No importa que usted sea chino, que viva en una isla del Pacífico, que viva en Europa, o que viva en África, o que viva en América. No importa, un Homo sapiens es un ser humano. Y Homo sapiens es el nombre científico que tenemos nosotros los seres humanos. Entonces, hasta aquí hemos visto que la tarea de un taxónomo es bastante compleja, porque estudiar una nueva especie hay que estudiar todas sus características. Y el taxónomo resulta que no trabaja solo. El taxónomo trabaja junto con otro especialista que se llama sistemático. La sistemática es la rama de la biología que estudia las relaciones evolutivas que hay entre los organismos vivos. En otras palabras, los sistemáticos lo que estudian es, o en lo que ayudan a la taxonomía, al taxónomo, es estudiando el ADN de ese organismo que se acaba de descubrir. ¿Por qué estudia el ADN? Bueno, porque resulta que a veces por apariencia física usted puede creer que un organismo puede ubicarlo usted en un cierto grupo, pero cuando estudia el ADN se da cuenta de que ese organismo está más relacionado con otro grupo. Entonces la sistemática estudia la relación evolutiva, la relación genética que hay entre ese organismo que se está estudiando con los que ya existen para ubicarlo de manera correcta en unas categorías. Eso está bien explicado, el tema de la sistemática está bien explicado aquí tanto en el capítulo 2 del libro de Solomon como en este capítulo 1 del libro de Audesir. Entonces vea que incluso en los libros aparecen tablas que hacen como resúmenes de cuáles son los criterios que utiliza la taxonomía y la sistemática para tanto nombrar y clasificar a los organismos vivos. Entonces, esto es bien importante porque
por fuera, como les digo, en apariencia, uno podría pensar que ciertos seres vivos son plantas, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es bastante claro. No sé si ustedes han visto en la televisión, en programas de televisión o en películas, eh, unas que parecen plantas, que son muy grandes y que salen del fondo del mar y que llegan casi hasta la superficie, que les llaman algas. Resulta que las algas no son plantas. Cualquiera que no tiene conocimiento de taxonomía ni de sistemática, al ver ese organismo puede pensar, esto es una planta, porque parece una planta externamente, porque tiene el color de una planta, es verde, pero resulta que estudiando su genética, eso que usted cree que es una planta, en caso de esas algas inmensas que se ven en algunas partes del mar, de las costas, no son plantas, son algas. Las algas son son protistas. Son organismos eucariotas que están en el reino de los protistas. No tiene nada que ver la apariencia con lo que realmente son. Eh, entonces, eso es importante para determinar a dónde agrupamos a un organismo. Lo mismo pasó con el ornitorrinco. Si usted se ha fijado en la apariencia que tiene un ornitorrinco, eh, es bien difícil ubicarlo en algún grupo porque tiene un hocico que parece el pico de un pato. El cuerpo es peludo, tiene pelo. Y tiene las patas palmeadas, que también parece un ave. Entonces, al principio, cuando se estudió al ornitorrinco, pues se le ubicó en un cierto grupo, pero después con el tiempo, estudiando su genética, su ADN, se dieron cuenta los científicos que en realidad no tenía nada que ver con lo que pensaban. Y entonces tuvo que ubicarse en el grupo de los mamíferos, de los primeros mamíferos que han existido en este planeta. Entonces, ¿qué es lo que corresponde para ustedes en esta semana? Bueno, leer el capítulo 1, si ese libro es de Audesirc, el que tiene, porque incluso aquí está el tema, como ya les había mencionado, de evolución, flujo de energía, como lo está viendo usted en esta imagen, por ejemplo, cómo fluye la energía en el ambiente hacia el cuerpo de los seres vivos y del cuerpo de los seres vivos otra vez hacia el ambiente, ese flujo de energía constante que debe de haber y para que pueda haber vida en el planeta, el flujo de información que hay en el ambiente también y que es percibido en parte por los sentidos de los seres vivos, pero también que tiene que ver con la herencia de ADN de los padres a los hijos. Entonces, todo esto está explicado en este capítulo 1, al igual que en los capítulos 1 y 2 del libro de Solomon, ¿verdad? Eso es lo que corresponde para ustedes ahorita, que lean ya sea este capítulo en este libro o que lean el capítulo 1 de Solomon y el capítulo 2 de Solomon. Lo único que no van a necesitar ahondar mucho en este capítulo 2 o en el 1 acá es este tema de árboles filogenéticos. Aquí está más abajo. Aquí está, en la construcción de árboles filogenéticos. Lo voy a explicar brevemente, pero no es un tema que usted tenga que manejar en este momento. Lo puede leer si usted quiere, no hay ningún problema. Es bueno que entre más cosas sepa del tema, va a entender mejor cada cosa. Pero no es necesario que lo lea en este caso. Lo puede leer después si usted quiere. Los árboles filogenéticos son estos. Son unos diagramas que utiliza la sistemática para estudiar las relaciones evolutivas que hay entre los grupos de organismos vivos. Entonces, en los árboles filogenéticos, básicamente lo que usted va a ver es una representación de un árbol en donde el tronco o la base del árbol siempre va a ser los ancestros comunes o los organismos más viejos de los que derivan esos otros, y las ramas siempre van a corresponder a un grupo. Y la cercanía que hay entre una rama y otra determina qué tan cerca genéticamente está un grupo de otro.
Entonces, esa construcción de árboles filogenéticos no corresponde con este curso en este momento, sino que más adelante los que estudian biología, cuando lleven, por ejemplo, las clases de ecología o de evolución orgánica, entonces se van a topar con cómo construir estos árboles, cómo se construyen y el por qué es importante en la investigación biológica. Pero en este caso, para este momento, no es necesario. Solo es ese tema el que no tendrían que detallar tanto, ¿no? Si lo quiere leer, está bien, pero podría saltárselo si quiere. Bien, voy a terminar ahí por el día de hoy. Recuerden que siempre estoy revisando que las personas estén conectadas. Ahorita ya hay un poco más de personas conectadas. Siempre saco un listado de esto por cuestiones administrativas meramente. No porque es que le vaya a bajar puntos a nadie, porque aquí no estamos en la escuela, esto es universidad, estamos a nivel superior. Pero sí es algo que yo necesito tener por controles administrativos. Si alguien tiene una pregunta, puede hacerla. En este momento damos un espacio para contestar preguntas. Lick, y con el laboratorio, ¿cómo es que vamos a hacer? Todavía no hay instrucciones de la coordinación de la clase para que ustedes matriculen el aula de laboratorio en el campus. Todavía no. Ahora, fíjense que en el calendario sí aparece las fechas para que usted pague el laboratorio. O sea, pagarlo es darle el derecho por el registro de la universidad a que usted lleve ese laboratorio. O sea, es una cuestión administrativa el pago. Eso sí lo puede hacer, pero en las fechas en las que aparecen ahí en el calendario. O sea, fíjese siempre en el calendario para que no se le vaya a pasar el tiempo. Pero con relación a que empiecen ya las prácticas, creo que la otra semana van a empezar, pero se les va a avisar con tiempo y se les van a dar las instrucciones, ¿verdad? Les recuerdo que yo más tarde, el día de hoy, en un rato, yo voy a poner a disposición nuevamente esta videoconferencia y la de las 11. Vean primero la de las 11, porque yo doy un tema a las 11 y luego continúo a las 2 de la tarde con ustedes. Entonces, para que todos tengan lo mismo. Entonces, yo les voy a subir los enlaces de las dos videoconferencias en un rato. Sí, entonces, cualquier otra pregunta, la pueden hacer ahora si quieren, si tienen alguna pregunta. Licenciado, Sí, ¿en los laboratorios sí. iríamos presencial o semipresencial? ¿O no No, sabe todavía? no. Esta clase es completamente en línea este periodo. Lo que pasa es que cuando usted matricula las clases, el sistema de registro siempre le va a poner ahí en la forma, le va a poner un aula y le va a poner un edificio. Pero eso es porque así está diseñado el sistema. La clase es totalmente en línea, de hecho los laboratorios igual son en línea. Lo que está haciendo la universidad es que para muchas carreras, pero para clases de carrera, están programando actividades presenciales, pero básicamente una actividad presencial en todo el periodo. Pero en clases generales como esta, no. O sea que no vamos a, en ningún momento, en esta clase ustedes van a tener que ir a la universidad. En ningún momento. Todo va a ser en línea. Tanto la teoría como el laboratorio. Gracias. Por nada. Los ¿Algo días, más? ¿cuáles son los días que vamos a recibir clases? Disculpe que no estuve en la primera reunión. Sí, los días son los lunes y los miércoles, a la hora de clase, a la hora que usted lo matriculó, o sea, de 2 a 3. Lunes y miércoles. Aclaro, para esas personas que recién se acaban de agregar al grupo, las videoconferencias son siempre a la hora de clase, de 2 a 3 en este caso. Hay un grupo en WhatsApp que supongo yo que ya están todos porque hubo personas que hoy me pidieron darles el enlace, ya creo que ya están todos.
ese grupo de WhatsApp es un grupo que se abrió para darles avisos más rápidamente de cualquier cosa que yo necesite comunicarles. Entonces, siempre hay que estar pendiente del grupo de WhatsApp, siempre, porque yo ahí aviso rápidamente algo que quiero que sepan. Entonces, por favor, siempre estén pendientes de ese grupo. Bien, si no hay nada más, entonces atentos a los avisos y por favor atentos con la lectura. Lean, terminen de leer esos capítulos esta semana, tienen tiempo. Y cuando estén leyendo, analicen, no solamente, no vayan a memorizar tanto, sino más bien entiendan lo que están leyendo, porque eso es lo que importa. Claro, hay algunos conceptos que sí tienen que memorizar, pero en general es importante que entienda lo que está leyendo. Y por otro lado, no deje de revisar los documentos, las presentaciones, los videos que se les pone en el aula, ¿verdad? Porque ahí están los contenidos. Entonces, por favor, siempre esté explorando el aula. Bueno, entonces si no hay nada más, lo dejamos ahí. Faltan 4 minutos para las 3. Tienen tiempo los que van a otra clase para llegar a su clase. Y nos veríamos hasta el próximo lunes a las 2 de la tarde. Licenciado, que pase buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes, gracias. Hasta luego, nos veremos el lunes. Gracias, licenciado. Por nada, hasta luego. Pasen buena tarde.